Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. Iniciamos tarde porque estuvimos esperando para poder hablar de la coyuntura real del país y no hablar sobre supuestos o especulaciones a que finalizase la misma. Le doy la bienvenida al doctor González Dubón. Gracias, doctor. Mucho gusto, Karina, y buenos días a los televidentes. Y gracias, licenciado Falla. Buenos días, Karina, buenos días a todos. Licenciado, ¿cómo quiere iniciar el programa? Porque ahorita se nos cambió el orden. Bueno, mire, como está relacionado, esta conferencia de prensa es una consecuencia, digamos, de las especulaciones que han surgido a partir de las decisiones que tomó el presidente de la República la semana pasada. Una en el sentido de anunciar que no va a prorrogar el plazo de la CICIG y la otra en el sentido de que no se permitiría más el ingreso de Iván Velázquez a Guatemala. Se ha visto que la gente que está en contra de estas decisiones presidenciales, que realmente fueron una demostración de paciencia porque se debieron haber tomado hace muchísimo tiempo, son las mismas personas que precisamente han estado confabuladas para producir el caos institucional que ha estado privando en Guatemala. Se pretende decir que el presidente no tiene facultades para tomar las decisiones que tomó, cuando de acuerdo con el artículo 183, inciso O, él puede denunciar, es ponerle fin, quiere decir eso en derecho internacional, cualquier tratado, convenio o acuerdo. Si bien es cierto que anunció que lo está dando por terminado, pero hasta el año entrante, las circunstancias que se están dando, me parece a mí que ameritarían que lo dejara sin vigor de inmediato y que no se esperara hasta septiembre del año entrante. Porque es evidente la conspiración que toda la izquierda tiene, tanto la izquierda internacional, comenzando con Guterres en la ONU, con todos los aliados que tiene en Guatemala, con los grupos de izquierda, liderados por la MAC, por Gutiérrez y por otros esbirros, en connivencia naturalmente con pseudoempresarios mercantilistas que se han beneficiado de la presencia de la CICIG en Guatemala. Ha quedado claro, por ejemplo, que uno de los que está impugnando con un amparo las decisiones presidenciales es Manfredo Marroquín, quien ha sido denunciado como uno de los colaboradores de la mafia rusa en Guatemala, que está implicado en la extensión de pasaportes, licencias y certificados de nacimiento falsos, en el escándalo internacional que se ha desatado y que Canal 7 ha estado haciendo entregas distintas de estas situaciones. Si pudiéramos poner ese video sería interesante, porque ¿qué calidad moral puede tener Manfredo Marroquín para impugnar una decisión presidencial tomada de acuerdo con las normas pertinentes cuando él está implicado en actividades delictivas? Y esto lo sabe el Ministerio Público desde hace rato, pero como contaba con la protección de Tel Maldana, hasta hoy no se ha sabido que avancen esas investigaciones. ¿Lo ponemos? Sí, en lo que lo buscamos. Ese es el tipo de personas que está impugnando la decisión presidencial y que quiere causar el caos en Guatemala. Adelante, control. Búcaro Nahuel, y me refiero, por ejemplo, a las ONGs guatemaltecas que a veces desvirtúan su quehacer. Y aquí recordemos que él mencionaba a la ONG llamada Acción Ciudadana y a su presidente Manfredo Marroquín como un enlace precisamente para llevarlo ante un personaje que él decía de origen sudamericano, que lo coaccionaron. Cuando hoy estamos escuchando que esta mafia rusa fuera a tener un negocio bastante ilícito al final de cuentas, porque fuera del engaño ya cae hasta en el tema de la trata, también estamos viendo que facilitan cualquier cosa. Venir a Guatemala, pasaporte guatemalteco, DPI guatemalteco, hasta licencia de portación de armas aquí en Guatemala. Es
realmente impresionante. Y la gran pregunta, licenciado, ¿por qué nadie dijo nada? Exacto. Ahora bien, el licenciado Talamonti, en relación también a la coacción que se le da al presidente del Congreso de la República en su momento, cuando desvirtúan todo este plan definitivamente. Yo creo que ahí es donde entra la situación que, por eso es tan importante que los guatemaltecos conozcan la realidad de este tipo de casos. Sí, en su momento. Por favor, déjalo. Pasémoslo todo. Legales en contra del presidente del Congreso de la República. Pero entonces estamos viendo que lo que había no era una situación real de hechos fácticos delictivos que se habían cometido, sino que una situación fingida. Y aquí hay que hablar claro, es decir, a través de estas coacciones, pero coacciones hechas en este caso por el personaje marroquín de esta ONG de Acción Ciudadana y por la otra persona, que ojalá logremos establecer esta identidad a través de lo que diga la Comisión Internacional contra la Impunidad. Porque entonces las denuncias que se presentan, puede ser que algunas de ellas sean espurias, porque entonces los casos que se presentan a los tribunales guatemaltecos puede ser que sean casos inventados, casos politizados o casos por conveniencia, y esto es lo dramático. Ahora bien, llama mucho la atención el licenciado Talamonti, la figura que juega en este caso el señor Marroquín, Manfredo Marroquín. ¿Cuál es el papel fundamental de él en la estructura? Bueno, pues dentro de esta estructura evidentemente funcionó para este caso específico como un mediador a efecto de continuar con el engaño, es decir, no solo con el engaño que se hizo a varias personas de cualquier origen. Recordemos que la parte más icónica de todo esto es lo que sucedió con la familia Bitkoff, al final de cuentas, que en su momento fue hasta condenada por la justicia guatemalteca, y ya desde ayer entonces nos estábamos dando cuenta con mucha claridad que realmente fueron las grandes víctimas de todo esto, pero así como ellos, muchos más. Lo que llama la atención del papel del señor Manfredo Marroquín es que sirvió de ese enlace entre esta estructura de la mafia rusa y este personaje hasta este punto que no sabemos quién es, solo sabemos que tiene ese acento sudamericano, como lo dice el testigo, el cual pues nos asegura pertenece a la Comisión Internacional contra la Impunidad y que de alguna manera sirvió para hacer estas coacciones y presentar estas denuncias espurias en contra de personajes de la vida política, además, ¿no?, de Guatemala, como en este caso concreto fue el presidente del Congreso de la República, el diputado Arzu. Ahora bien, licenciado Talamonti, cuando hablamos de situaciones como buscar un DPI, buscar un pasaporte, hablamos de corrupción. ¿Hacia dónde va la investigación ahora? Eso es lo que no sabemos, licenciado Axel Cardona, porque lo que uno presupone al final de cuentas es que aquí lo que existe es toda una estructura internacional mafiosa, enquistada también en algunas de las instituciones del Estado guatemalteco. Pero uno también presupone, ¿no?, que el Ministerio Público, si tuvo conocimiento en su oportunidad de esto, va a investigar. O uno también presupone que si Comisión Internacional contra la Impunidad, en su momento a través de uno de sus personeros, sabía de esta situación, más que prestarse a un juego pues bastante oscuro y sucio, habría de investigar una estructura enquistada dentro de las instituciones guatemaltecas, porque esa es parte fundamental de su mandato. Sin embargo, hoy nos estamos dando cuenta que la situación no es así y que se pervirtió y se desvió del camino en algún determinado momento. Hoy por hoy, creo que el llamado será para la fiscal general Consuelo Porras y su nuevo equipo en la institución del Ministerio Público a efecto de establecer las líneas de investigación pertinentes que permitan determinar quién, guatemalteco o extranjero, cometió hechos ilícitos para que lo pague ante la justicia guatemalteca. Hay algo muy claro, licenciado Talamonti, tenemos pues ya la documentación de cada uno de ellos, tenemos nombres, tenemos nacionalidades. ¿Qué se debe de hacer por parte de las autoridades de justicia en el país para poderle dar seguimiento y obviamente pues, llevar el camino correcto a estas investigaciones? Establecer los contactos pertinentes, licenciado Axel Cardona. Puede ser que algunos de ellos, recordemos, la estructura está integrada inclusive por personajes que no son necesariamente de nacionalidad guatemalteca, aunque tengan los documentos guatemaltecos. Este señor Biderman, que entiendo es de nacionalidad estadounidense, y el otro personaje, Coutinho, que entiendo tiene nacionalidad brasileña. Entonces, lo que debe establecerse por parte del Ministerio Público en este caso es las líneas de investigación pertinentes y la colaboración con autoridades, tanto acá de Guatemala para el tema de la investigación científica, como lo que puede ser la Interpol, y definitivamente el acercamiento con la CICIG, que tendrá que apoyar también, y la parte investigativa propia
del Ministerio Público actual en este cambio de administración que tuvo, para por favor ya determinarnos la verdad. Bueno, muy bien. Esta serie de denuncias se comenzó a transmitir el día de ayer por Canal 7, así que por eso están los créditos. No es una investigación hecha por Vea Canal, ni es una transmisión de Vea Canal, sino que es una investigación que estuvo a la vista de todos los televidentes y le dimos los créditos en pantalla a que es una investigación de Canal 7 con el supuesto testigo protegido. Doctor. Lo que es importante de esta investigación de Canal 7, de las declaraciones del abogado que está sirviendo de testigo y que participó directamente en las actividades, es que evidencia dos cosas. Por un lado, que la CICIG tiene vínculos con la mafia rusa, que desvió las investigaciones, acusó a gente inocente como los Bitkov, cometió todo tipo de violaciones, incluso contra los derechos del niño, contra el niño Bitkov, ruso guatemalteco de 3 años de edad, y que uno de los personajes que está implicado en esa mafia es Manfredo Marroquín. Entonces, ¿con qué calidad moral viene este personaje a interponer un amparo contra el presidente de la República simplemente para proteger a su socio de mafia, que es la CICIG? La periodista de CNN preguntaba a la canciller que si se iba a presentar la denuncia en Guatemala. Si las denuncias están presentadas y Telma Aldana las archivó, ahí las ha tenido escondidas. Y Tamara Heidi de León, por eso la sacaron del MP. Si Heidi Tamara de León tiene 3 años de estarlo denunciando. Bueno, y por eso es que la juez pesquisidora también recomendó que se levante el antejuicio a la juez Saifán, que es la que también ha estado en connivencia, confabulada con la mafia rusa. De tal manera que ese es el tipo de personas que está impugnando la decisión presidencial, sin ninguna autoridad moral para hacerlo, gente que quiere proteger a su socio, que en este caso es la CICIG, que también estaba involucrada en el caso de la mafia rusa hasta la coronilla. El presidente ha actuado en pleno ejercicio de sus funciones, él dirige la política exterior, tiene facultades expresas en la Constitución Política de la República para dar por terminado el convenio de la CICIG cuando él estime que es pertinente. Por otro lado, por medio del Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Migración, tiene facultades para denegarle la entrada a cualquier extranjero al país. Si podemos poner en pantalla el artículo 70 de la Ley de Migración, que me gustaría leer. Este artículo es bien claro, no deja ningún lugar a duda. Creo que no es posible que pueda prosperar un amparo. Este artículo 70 dice: la visa constituye la autorización de ingreso, permanencia y tránsito en el territorio nacional extendido por autoridad competente de conformidad con las regulaciones de esta ley, su reglamento y los tratados, acuerdos o convenios internacionales de los cuales Guatemala sea parte. Por cierto, en el acuerdo entre la ONU y la CICIG, Guatemala no se obligó a darle visa necesariamente a ninguno de los integrantes. Dice: las visas concedidas a los extranjeros no implican su admisión incondicional en el territorio de la República. ¿Qué quiere decir que no autorizan su admisión incondicional? Quiere decir que si no respetan las leyes, que si cometen delitos, como los ha cometido Iván Velázquez en Guatemala desde que vino hasta la fecha, y pretende seguirlos manejando a control remoto, según Guterres, el de la ONU, como que la CICIG fuera un televisor que le puede estar cambiando de canal a distancia. Esto significa realmente que estos amparos interpuestos no tienen ningún fundamento. Yo esperaría
que esas resoluciones ilegales que ha dictado la Corte de Constitucionalidad con anterioridad, como el haber detenido la expulsión de Iván Velázquez de Guatemala hace un año, antes de que causara todo el daño que ha causado en el último año, no se repitan. Precisamente ahorita tenemos la información desde el día de ayer de la declaración que dio la secretaria de Sinibaldi, en que al magistrado Bonerges Orellana le hacía entregas de 50,000 y 75,000 quetzales para mantenerlo a su servicio. Y este es el personaje que pretende obstaculizar las acciones del presidente de la República. Ahí pues, tenemos en pantalla, dice, la secretaria está declarando, es un expediente de 149 páginas esa declaración, 147, perdón. Había veces que él me decía, está hablando de Sinibaldi, necesito que me saque 50,000 quetzales o que me saque 75,000 quetzales. Y ese dinero, cuando yo le preguntaba, mire, ¿cómo se lo apunto? Porque como era para él, en el control póngame nada más CC, que es el Corte de Constitucionalidad, o póngame Bonerges. Es decir, más claro no puede estar. Y la CICIG sabía esto desde que se prestó la declaración en febrero de este año, y con base en eso es que manipulaba los votos de Bonerges Mejía en la Corte de Constitucionalidad. Eso explica por qué Bonerges Mejía siempre se ha aliado a Gloria Porres en las votaciones en la Corte para hacer mayoría. Entonces, estamos viendo que la corrupción en la CICIG, en ONGs como la de Manfredo Marroquín y en la propia Corte de Constitucionalidad está ya plenamente evidenciada con documentos escritos. No tienen ninguna legitimación para estar obstaculizando la labor que constitucionalmente realiza el presidente de la República. Muy bien. Licenciado Falla. Bueno, realmente lo que viene a comentar el doctor el día de hoy nos pone a todos, se nos eriza la piel de saber realmente cómo es posible que, ahora entiendo por qué Manfredo Marroquín, ahora entiendo por qué la Fundación MAC y otras personas no quieren que el comisionado Iván Velázquez se vaya del país. El mensaje es evidente, están comprando impunidad porque saben que son personas criminales, porque saben que han cometido hechos delictivos, y al amparo de que el comisionado Iván Velázquez Gómez esté en el país, va a ser muy difícil que los puedan perseguir penalmente. Es por eso que se han dado a la tarea de estar promoviendo amparos, de estar promoviendo recursos con el objeto de mantener al comisionado en el país y que no se vaya a la CICIG. Hoy entendemos por qué. Realmente es triste poderse uno percatar que este señor Manfredo Marroquín, quien ha dicho en muchas oportunidades que pelea en contra de la corrupción, que pelea en contra de la impunidad, esté vinculado en una banda internacional que trafica personas junto con el bufete Cutiño y con la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez. Ya las cosas, y que tenga conocimiento la CICIG. Es que es lamentable que incluso el licenciado Guido Talamonte hace referencia a que un personaje con acento sudamericano, seguramente de la CICIG, fue quien estaba trabajador de la CICIG, está vinculado con esta banda internacional que estaba ofreciendo documentación migratoria a personas para que pudieran venir a Guatemala y obtener aquí pasaportes guatemaltecos. Es lamentable realmente, y es por ello que él ha estado en las redes sociales y activamente trabajando a través de acciones de amparo para defenestrar al presidente de la República, y también para que haya una continuidad de la CICIG o del comisionado. Es lamentable, y vemos también cómo Mayra Vélez vuelve a reaparecer en toda esta trama de entrega de documentos falsificados, y que el Ministerio Público en el tiempo de Tel Maldana no investigó. Esperamos ahora y le exigimos a la fiscal general Consuelo Porras que haga una investigación de lo que se dijo el día de ayer en esta reportaje en Noticiete, y de esta colaboradora eficaz que ya está dando y prestando declaración en el Ministerio Público. Tel Maldana ya lo sabía. Tel Maldana también es responsable de esto, por eso es que no está en el país, y desde afuera
pretende hacer una actividad proselitista para que engañar a los guatemaltecos y que pueda ella llegar a ocupar la presidencia de la República. Sin embargo, eso no va a ser así. Difícil la situación, realmente, y ahora comentando un poco también sobre la conferencia de prensa que tocó el doctor, yo la veo bien. Realmente hay que felicitar al presidente de la República porque viene en la misma línea desde el día viernes, el día lunes, cuando indica que no se va a renovar la visa del comisionado Iván Velázquez Gómez y que este experimento que al final de cuentas no tiene una representación ni por la Organización de las Naciones Unidas, únicamente por el secretario de la ONU, ya no continúa en Guatemala. Coincido con el doctor González Dubón en que no debemos esperar un mes, no tiene que ser en septiembre del 2019. Ya el Ministerio Público, ya lo dijo la fiscal general, en una conferencia la semana pasada, en un comunicado, el Ministerio Público ya tiene las capacidades para poder actuar. La señora fiscal ha demostrado ser objetiva, ha demostrado ser imparcial, y entonces ya es tiempo que estas personas también que laboran en la CICIG, es decir, todos estos extranjeros que están en la CICIG, Ayrton Serrano, Luis Fernando Orozco, que dijo que el mandato de la CICIG está por encima de la Constitución. Fotos de las personas que está hablando el doctor, licenciado. Ayrton Serrano es el que ha perseguido a funcionarios públicos, a empresarios de forma ilegal, ha estado presente en allanamientos. Luis Fernando Orozco es aquel que dijo que el mandato de la CICIG está por encima de nuestra propia Constitución, y hubieron guatemaltecos que lo aplaudieron. ¿Dónde está el patriotismo de estas personas? Este es el colombiano. El colombiano que de la misma forma fue aquel que coaccionó, aquel testigo del caso de los hermanos Valdés Pais, el señor Luis Mario Paz Mejía, indicando que él había sido, que los hermanos Valdés Pais eran los responsables de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. Ahí está, tenemos Luis Fernando Orozco, mandatario de la CICIG, que presentó a este colaborador eficaz, quien desmintió en una audiencia y lo señaló, indicándolo que él lo había coaccionado para que declarara en contra de los hermanos Valdés Pais. Una tortura. Está también esta señora que ha estado presente en varios procesos de la CICIG, también Claudia González, una persona corrupta, una persona mafiosa. Ya hoy en la mañana, afortunadamente, 3 congresistas encabezados por Vicente González, el representante de Texas, tuiteó que la corrupción no se puede acabar o erradicar con corrupción, ni la impunidad con la impunidad, y que Guatemala es realmente una entidad soberana para poder decidir el propio camino que va a seguir. Entonces, esto viene a conformar, esto sumado al tuit de ayer, donde el G13, que ahora es G12, porque Estados Unidos no lo ratificó, viene a confirmar realmente que el tiempo de la CICIG ha terminado en Guatemala, que ya no queremos más CICIG, porque miren, 10 años de CICIG, más de 100 millones de dólares invertidos en esto, y los índices de impunidad y de criminalidad siguen en el país. Al menos yo nunca he visto a Iván Velázquez Gómez llegando a la zona 18, llegando a la zona 5, a rescatar a las personas que son víctimas de extorsión diaria. Nunca he visto a Iván Velázquez Gómez liderar a la CICIG para que persiga a narcotraficantes o a personas que andan secuestrando. Se ha dedicado únicamente a perseguir opositores políticos, a perseguir opositores ideológicos, a golpear niños, como el caso del joven Cimeri, que fue brutalmente golpeado por cobardes de seguridad de la CICIG, que ya quisiera que vinieran aquí y de la misma forma vinieran a enfrentarnos a nosotros para ver cómo les va. Que se dedicaron a perseguir a los hermanos de Valdés Pais durante 8 años, que dicen que suicidaron a Pavel Centeno con 2 disparos. Eso es materialmente imposible. Que han perseguido jueces y fiscales honestos a quienes nos dejan trabajar. Un fiscal honesto que no les libre a ellos una orden de captura. Inventan un caso. O una orden de detención, es que no se van a los medios de impugnación. Lo primero que hacen es que presentan una querella en contra del fiscal o en contra del juez, un antejuicio, y ya lo tienen presionado de esta forma para que él ya no pueda continuar conduciendo los procesos hasta que buscan un juez ad hoc. Por eso se felicita al presidente de la República, a la canciller, al ministro Degenhardt también, por la declaración que hicieron el día de hoy, diciendo ya no más CICIG, ya no queremos este experimento en Guatemala y que los días de CICIG estén contados. Ahora, ¿qué es lo que toca? Lo que toca, creo yo, y comparto lo que dijo el doctor González Dubón, es no esperar hasta septiembre, terminar a la CICIG ya trasladó las capacidades, y consecuentemente cancelar las visas de trabajo de todos y cada uno de estos extranjeros que conforman la CICIG.
Segundo paso. El tercero, expulsarlo de territorio nacional porque no tienen nada que hacer en Guatemala, ya causaron suficiente daño. Y cuarto paso, perseguir penalmente a todos los fiscales guatemaltecos que están en este híbrido, que utilizaron la toga para torturar. Primero para violentar la soberanía nacional, para exigir la renuncia al presidente, como lo hizo Juan Francisco Sandoval el año pasado. Si lo podemos poner control, por favor, donde con una manta estaba exigiendo la renuncia del presidente de la República en un total acto de sedición. Es que sedición es tratar de deponer a cualquier persona, a cualquier autoridad legítimamente electa, y él encabezó una marcha en ese sentido. Y por eso no me llama la atención que anoche... Fue el 14 o 15 de septiembre del año pasado. Por eso no me llama la atención que anoche este mismo fiscalito haya emitido un comentario en Facebook donde dijo que estaba atemorizado y asustado. Ese comentario destila miedo de parte de él, porque sabe que vamos a utilizar el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala y lo vamos a perseguir judicialmente a él y a todos estos fiscales que han retorcido la ley. De la misma forma, vamos a perseguir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que han emitido tanto amparo en contra de la certeza jurídica del país, de la economía nacional y de las decisiones que el presidente de la República ha tomado. Es lamentable ver que uno de los togados que está ahí sentado, que es Bonerge Mejía, haya recibido dinero de actos de corrupción. ¿Y sabe por qué no me extraña, doctor y Karina? Porque nosotros mandamos a solicitar a Aeronáutica Civil información de cuando él trabajó ahí como asesor jurídico. Ahí está. Ahí está malditos aquellos que sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos los traicionan. Esos que están adelante son fiscales del Ministerio Público. Pero yo creo que esa no era la pancarta original, Control. Eso creo que ya es un Photoshop encima. Es un montaje. Hay que buscar el original. Sí, es un montaje. Entonces, les venía diciendo, Bonerge Mejía tiene severos actos de corrupción cuando estuvo en el Departamento Jurídico de la Dirección General de Migración, cuando en aquellas oportunidades que él estaba dirigiendo esto se apagaban, gobierno patriota, del gobierno del Partido Patriota, cuando las aeronaves venían en la noche, apagaban luces y aterrizaban en el aeropuerto. Él, junto a otras personas de la Dirección General de Migración, y es que tenemos las pruebas de cuando él trabajó ahí, fueron los encargados de permitir aterrizajes de naves clandestinas que no sé qué traían en su interior. Entonces, es por eso precisamente es que han utilizado esta gran cola que tiene Bonerge Mejía para poderlo presionar y que se pueda aliar a este pacto de corruptos que es Gloria Porras y emitir resoluciones totalmente fundamentadas en prevaricato y en abuso de autoridad. Es lamentable. Lo bueno es que las cosas están saliendo ya públicamente a la luz. Y eso quiere decir que también es un deber ya de nosotros como ciudadanos que podamos ir ante las instancias judiciales correspondientes a promover las denuncias respectivas en contra de estas personas que, reitero, han utilizado su cargo, han utilizado la toga para violentar la soberanía del país, para violentar su institucionalidad y principalmente para violentar los derechos humanos de los guatemaltecos. Urge que los Estados Unidos tengan conocimiento de esto y les aplique la ley Magnitsky y de esta forma se pueda sentar un precedente para que todos los funcionarios públicos respeten las disposiciones que consagra la Constitución Política de la República de Guatemala y no se puedan venir a en determinado momento cometer hechos delictivos, porque los ciudadanos estamos vigilantes de que eso no suceda. Valiente la actitud del presidente de la República en no permitir el ingreso del comisionado al país, y si si el secretario general de la ONU, el señor Guterres, tanto quiere una CICIG, tanto ama a la CICIG, tanto ama al comisionado, pues venga, que se lo lleve para Portugal, que le pregunte a los portugueses si lo quieren y que lo mandamos para allá, nosotros encantados de la vida. Ok, tengo que redireccionar la entrevista. Vamos a ver, doctor. La canciller dice Cindy Espina, como nosotros teníamos mala conexión porque era el canal de gobierno, pero tú me lo vas a rectificar, Control. Pudo haber dicho que la CICIG es una estructura paralela, lo que aquí siempre se ha denunciado y queda más que evidenciado en uno de los casos por el tema de esta noticia que sacó Noticiete. Pero partiendo de eso y sabiendo que la CICIG está cooptada por gente delincuente que trasiega personas, que es un delito que detestan los gringos y el mundo entero, está cooptada por gente narcoterrorista del M-19, colombianos, que tienen sus visas pronto a ser vencidas.
partiendo de esta premisa, ¿qué transferencia de conocimiento nos pueden hacer unos miembros de un crimen organizado a tergiversar y llamar lo bueno malo, lo malo bueno, a un ministerio público nuestro que lo que sí lograron en 11 años fue desbaratarlo y cooptarlo por mafias que no habían existido? Entonces, esas leyes que obligaron estos comisionados con sus secuaces de izquierda a que aprobaran los miembros del Congreso de la República desde finales del gobierno de Álvaro Colón y todo el gobierno y el principio del gobierno de Otto Pérez Molina del PP, ¿qué transferencia de conocimiento nos pueden hacer? Y concluyo para que usted me dé su análisis. En la Secretaría de Estado ya sabe todo lo que hizo Mayra Vélez, ya sabe todo lo que hizo Tel Maldana y ya sabe todo lo que hizo Iván Velázquez y todo lo que hizo Sandra Torres, que está completamente tapado. Aprovechando que están en el norte, ¿qué mecanismo legal podemos utilizar para apresurar la captura de estas personas que a todas luces son parte del crimen organizado? Bueno, miren, hay varias cosas y quisiera terminar con la última pregunta. Lo primero que quiero señalar y es hacer referencia a lo que decía el licenciado Raúl Falla en cuanto al pronunciamiento del congresista Vicente González y otros 2 congresistas más. ¿Por qué es importante lo que dice el congresista González? Por 2 razones. Primero, porque le da pleno apoyo al presidente de la República, pleno apoyo, y señala que la CICIG ha actuado con impunidad en Guatemala. Lo segundo que es importante es que él es un congresista demócrata, no es un congresista republicano, no es del mismo partido de la señora Torres, que sí ha estado vociferando contra el presidente de la República. La señora Torres, nacida guatemalteca, ha traicionado a Guatemala y traiciona a Estados Unidos también. Realmente ella sigue la agenda de Hillary Clinton y por eso es que es enemiga del presidente de Estados Unidos, es enemiga del secretario de Estado, es enemiga de los mejores intereses de Estados Unidos y obviamente es enemiga de Guatemala. Segundo, de acuerdo con el artículo 3 de la Carta de la OEA, de la ONU no puede tener ninguna interferencia en las decisiones de los Estados miembros. Podemos buscar el artículo 3. Lo podemos poner. No hay ninguna razón para que la ONU trate de intervenir en las decisiones que el presidente de Guatemala ha tomado. A esto hay que aunar lo siguiente. El último considerando del acuerdo ONU, gobierno de Guatemala de turno de aquel entonces, es que la CICIG no es parte de la ONU. Entonces, si no es parte de la ONU, ¿qué tiene que hacer la ONU con la CICIG aquí? Proteger a Iván Velázquez allá, porque entonces, como falta la auditoría no que haga tiene, Estados no Unidos, tiene nada que hacer aquí. No, mire, si no es parte de la ONU, allá, como lo dice el acuerdo, no es parte de la ONU no tiene nada que hacer aquí. Y Guterres jamás sometió a la aprobación de la Asamblea de la ONU ese acuerdo de la CICIG. Totalmente. Entonces, si no es parte de la ONU, artículo 3. Ahí lo tenemos. Esa es la parte del considerando que dice que la CICIG, no siendo un órgano de las Naciones Unidas, entonces, ¿qué tiene que ver las Naciones Unidas con la CICIG si no es órgano de las Naciones Unidas? Entonces, guatemaltecos, no nos dejemos engañar. ¿Por qué Guterres desafía al presidente de Guatemala diciendo que le prorroga el ejercicio del mandato a control remoto? Ni que la CICIG fuera televisor
y hay que cambiarle de canal Además, cuando le dé la fue muy gana. enérgico el presidente y dijo que esperaba el cambio, pero yo creo que se acaba el tiempo. Siendo un cuerpo paralelo clandestino, lleno de corrupción, de trata de personas, de narcoterroristas, hay que dar por finalizado el tema, porque ¿qué transferencia puede haber al MP? Mire, lo tercero que quiero decir es en relación a esas capacidades. El gobierno debe preguntarle a la CICIG qué capacidades tiene que va a trasladar, porque no tiene ninguna. Todas las investigaciones que se han hecho aquí las ha hecho el personal del Ministerio Público, pero los han obligado a los que les asignaron a implantar pruebas falsas. Los han obligado. Aquí tenemos la parte correspondiente del artículo 3 de la Carta de la ONU. Artículo 2. Artículo 2. Es 3, ¿verdad, doctor? Los miembros de la organización, sus relaciones Se internacionales. abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial. No, hay otro párrafo en el artículo 3. Pero ahí dice que no pueden hacer amenazas. Así es. Es que mire, son unos funcionarios de 10ª, de 5ª o de 6ª y aquí vienen a caminar Bueno, rectos, erguidos. déjeme terminar En mi carro, argumento. caminan a pie. Déjeme terminar mi argumento. Si se le pregunta a la CICIG qué capacidades va a transferir, no las puede decir porque no las tiene, no tiene ninguna capacidad que transmitir. Sí, mire, investigar no es una ciencia interplanetaria. Eso está Que bueno. siempre hemos tenido buenos Para investigadores en Guatemala, tanto del Ministerio Público como investigadores privados, pero respetuosos de la ley, no gente que coacciona a los testigos para que inmoralmente delaten a aquellos que eran sus asociados, O sus no haciendo escuchas telefónicas ilegales, no implantando pruebas, no torturando en la prisión preventiva con instrucciones especiales en los presidios a todos aquellos que quieren quebrantar su voluntad para que se plieguen a los designios de terminar con los enemigos políticos de quienes han dirigido la CICIG. Entonces, no hay ninguna capacidad que trasladar. ¿Por qué darle un año para que traslade 0 si no tiene nada que trasladar? El presidente debe de inmediato ponerle fin ya a esa tortura que hemos tenido los guatemaltecos, que escuche el clamor de su pueblo. Ahí está, en los asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna de los estados. Ninguna disposición de esta carta, y estamos hablando de la Carta de Naciones Unidas, autorizará a las Naciones Unidas, ya no digamos al secretario general, a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Guardalo. Ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. No puede ordenar que se someta a un tribunal internacional esto. Guatemala es una república soberana e independiente. ¿Y los diplomáticos del G12 opinando? El presidente es el jefe de Estado, es el representante de la unidad nacional. Él tiene la autoridad para terminar de una vez por todas con este problema. Solo tiene que tener los arrestos necesarios para hacerlo, no hay más. Totalmente. Muy bien, pregunto y sigo con lo mío porque como ahora se trata de reconstruir la república, que gracias a este invento mal parido y mal nacido, es un invento maldito, uno no debe maldecir, pero este experimento no le trajo una sola bendición a la nación, le trajo maldición, derivado de mi explicación. Aquí hubo cobardes, congresistas, valga la redundancia, del Congreso, que fueron obligados a hacer un relajo y aprobar un relajo de leyes y jodieron los códigos y las leyes que ya estaban preestablecidas en el país. De tal suerte que sacaron a los sapos y se pusieron de moda los sapos. Entonces, ¿qué hacemos ahora en el Congreso, licenciado Falla? Porque hay que... Yo oí a un congresista ayer que le decía, miren muchachos, si nosotros mismos ahora alegamos de los delitos, que eso no puede ser delito, que persigan, pero si nosotros aquí en el Congreso lo aprobamos, nosotros mismos, ellos mismos se patearon en el pie. ¿Qué hacer ahora con ese montón, ustedes dos que son abogados? Usted doctor y usted licenciado, ¿qué hacemos
porque el problema nació en el Congreso, en las leyes que aprobaron. Ahí nació el problema. Sí, lo que pasa es que recordemos que el Congreso estaba politizado y había una influencia sobre el Congreso de la República clara de parte del embajador del ex embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, quien cada vez que había una agenda para discutir una ley específica que le conviniera al sector que representaba el ex embajador Robinson, llegaba al palco diplomático del Congreso de la República y desde ahí, con una tablita y una agenda en la mano, empezaba a obligar a los diputados de que si no votaban por tal o cual artículo de la ley, él les quitaba la visa. Entonces estábamos viendo también que en Guatemala, lastimosamente, los funcionarios públicos, como dijo el doctor, se han plegado ante ya sea la ONU o ante embajadores que han venido a pretender violentar nuestra soberanía nacional. Y producto de ello es que hoy tengamos tantas leyes y leyes repetidas que al final de cuentas ya no se puede ni litigar con esas leyes porque ni los abogados, ni los jueces, ni los fiscales las conocen en su conjunto. Y hay leyes tan absurdas como por ejemplo la ley de extinción de dominio, donde viene usted y juzga a la CIA, pero usted es libre, usted es inocente y la CIA es culpable. Entonces, pero eso es materialmente imposible, porque yo entiendo, y a mí en la universidad me enseñaron desde el primer semestre que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, y que hay un derecho de defensa que es sagrado, el cual está regulado en la Constitución y que le corresponde a todas las personas. Sin embargo, aquí esta ley pretende juzgar un bien, juzgar un carro, juzgar una propiedad, pero no juzgar a la persona, y la persona mañana puede ser declarado inocente, pero ya le extinguieron sus bienes. O sea, esto es una forma, al final de cuentas, como de expropiación que tiene el Estado en contra de aquellas personas que en determinado momento puedan ser sus enemigos ideológicos o sus enemigos políticos. Tenemos también la ley de femicidio, que en determinado momento entiendo que en Guatemala nuestra sociedad debe de protegerse y de tutelarse a la mujer. Sin embargo, se ha aplicado de forma discrecional, porque cuando hemos ido precisamente con usted, Karina, a los tribunales de femicidio, que ya hemos probado realmente que si vamos a pedir justicia, como la persona sindicada es Juan Francisco Solórzano Fopa, como la persona sindicada es Alejandro Varías Rodríguez, un activista de derechos humanos, o es aquel fiscal asesino, exfiscal asesino, Orlando Salvador López, sin otro apellido, que atropelló a una persona en el departamento de Zacapa, siendo fiscal de derechos humanos y salió huyendo, la justicia no avanza. Y es muy difícil que vayamos, y a mí me ha tocado con mujeres con que he ido a promover procesos de femicidio, donde nos hemos visto con un valladar de la propia Fiscalía de la Mujer, donde en vez de proteger a las mujeres que son víctimas de agresiones, protegen a los agresores, protegen a los indicados y desestiman los casos. Y entonces después las mujeres o han sido golpeadas o han sido arrolladas, incluso las han asesinado porque no han aplicado la ley correctamente. Entonces, toda esa batería de leyes, incluidas las propias reformas que a la Constitución, no, es que al Código Penal, es que lo lamentable aquí es que Iván Velázquez, Todd Robinson y su agenda homosexual y Tel Maldana pretendieron llegar a machetear nuestra Constitución al Congreso, y tuvimos que salir los grupos sociales como Liga Pro Patria, como la Fundación contra el Terrorismo, como Guatemala Inmortal, a decirle: esa no es su función, comisionado, limítese a trasladar capacidades y a perseguir e investigar cuerpos clandestinos que están en el Estado. Nunca le dimos la capacidad a la CICIG para que reformara la Constitución, como tampoco se la estamos dando para que vaya a firmar hoy un convenio bilateral con el Tribunal Supremo Electoral. Sí, a intervenir en el las Tribunal elecciones. Supremo Electoral, entonces quiere decir que está integrado por personas incapaces, es decir, que ustedes 5 magistrados del TSE no tienen razón para poder realizar el proceso electoral de conformidad con la ley. Su nombre es Tribunal Supremo Electoral y ahora le estamos poniendo a la CICIG por encima. Deja de ser supremo, es un convenio que debe ser declarado nulo de pleno derecho, y fue por ello que ya promovimos las acciones constitucionales para que eso se declare. Me da tranquilidad saber que Iván Velázquez ya no va a estar en el país para que este convenio inmediatamente, y según para la parte, que el amparo se que pueda, se interpuso y que por está supuesto, en trámite. la Corte Suprema de Justicia, ese amparo lo tienen ustedes en sus manos. Ustedes son la máxima autoridad en materia de justicia,
por favor tutelen a los guatemaltecos, porque no es posible que la CICIG ahora pretenda controlar quién va a ser el candidato, cuál va a ser el partido político y a quién va a sentar en la silla presidencial. ¿Y qué medios sí lo patrocinan y qué medios van no? a poder pautar y qué medios no, que tiene un claro objeto, Karina y doctor, que es influir a las personas sobre qué candidato llegar a votar. Entonces, ese acuerdo ilegal debe ser declarado nulo de pleno derecho, pero de forma inmediata, porque ya solo le faltaba a Iván Velázquez venirnos a decir por quién votemos. Se quieren robar las elecciones y esto hace unos días era incluso con ayuda del Departamento de Estado y del embajador de Estados Unidos en Guatemala. Entonces, señora Arriaga, usted limítese, por favor. Limítese a no interferir en asuntos nacionales. Nuestros delegados en Estados Unidos no lo hacen, se abstienen de eso. Entonces limítese realmente a cumplir con su función. Y afortunadamente ahora que ya no está el comisionado, ya se le facilita el trabajo a la Corte Suprema de Justicia a través de este amparo que presentamos para que puedan causar este amparo y declararlo sin lugar. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, si ustedes no se sienten competentes y necesitan una muleta para poder trabajar, renuncien y denle la oportunidad a 5 abogados competentes, que hay muchos como el doctor González Dubón, para que puedan llegar al Tribunal Supremo Electoral y puedan llevar a cabo un procedimiento electoral transparente, un procedimiento electoral de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, y que la persona que va a llegar a la silla presidencial represente, al igual que hoy Jimmy Morales, la voluntad soberana de nosotros los guatemaltecos, para que quede ahí por 5 años, por 4 años, que es el periodo constitucional que establece la ley. Muy bien, doctor. Mire, quiero comentar que un apreciable colega de nombre Luis Aguilar, que dice que ahora es el abogado de la CICIG, pero ha sido el abogado de Dionisio en la querella que presentaron contra ustedes, escribió en Prensa Libre un artículo lamentable. Dice que Jimmy Morales no es el Estado. Por supuesto que no es el Estado, pero es el jefe del Estado. Es el jefe de Estado. Y lo dice el artículo 182 de la Constitución Política de la República. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala, y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. Entonces, según él, ¿quién tiene que actuar en representación del Estado? Tal vez la CICIG. Él cree que el Estado es la CICIG. Las entidades, el Estado actúa a través de su jefe, que es el presidente de la República. De tal manera que, ¿cómo se le ocurre a la gente, a él y a otros, decir que hay un golpe de Estado? Solo que la CICIG fuera el Estado. Sí. La CICIG no es parte del Estado. Es un experimento híbrido maldito, maligno. Mire, no es ni híbrido, usted, eso no es nada. No es nada, sinceramente no es nada. No tiene ningún valor jurídico eso, ni en derecho internacional, ni en derecho nacional. Ese es un invento para que la izquierda tome el poder. Por eso fue pedido por la izquierda en Guatemala y avalado por la izquierda internacional. Entonces, ¿qué ha ocurrido para que no hayan prosperado las denuncias contra los magistrados que han violentado la Constitución Política de la República que juraron defender? Porque mire, la Corte de Constitucionalidad no está por encima de la Constitución. La Constitución está por encima de la Corte de Constitucionalidad. Y cuando ellos violentan la Constitución, ¿qué ocurre? Pues cometen un delito. Pero ¿por qué no se les ha podido deducir responsabilidades? Porque la Corte Suprema de Justicia, confabulada con la Corte de Constitucionalidad, le ha impedido al Congreso de la República conocer el antejuicio contra estos magistrados. Esa es la razón por la cual se está discutiendo en el Congreso la reforma a la ley de antejuicio, que sería innecesaria porque el artículo 1 de la ley de antejuicio simplemente dice que deben pasarle los magistrados de la Corte Suprema al Congreso el expediente para que conozca. Pero ellos han usurpado las atribuciones del Congreso de la República.
al calificar de políticas espurias o de ilegítimas las acciones de antejuicio que se han presentado. El artículo constitucional que ha violado la Corte Suprema de Justicia es el artículo 206 de la Constitución, que dice: los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio en la forma que determina la ley. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si hay lugar o no a la formación de causa contra el presidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y más adelante dice que también los de la Corte de Constitucionalidad, y también los del Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, y también la Fiscal General. Pero ¿qué ha hecho la Corte Suprema de Justicia? Ha usurpado las atribuciones del Congreso, ha cometido el delito de usurpación de atribuciones, y todos los antejuicios contra los desacatos, los prevaricatos que comete la Corte de Constitucionalidad, la Fiscal General anterior y otros magistrados, se mueren en la Corte porque la Corte le cercena al Congreso de la República su competencia para conocer de esos antejuicios. Entonces, no sería necesaria esa reforma si se cumpliera con la ley de antejuicio. Pero vale la pena que se haga, vale la pena que se haga. Y el que no la quiera es porque lo que quiere es seguir con la impunidad. Escribieron, doctor, y me dicen: buenos días, señora, quisiera saber si en serio que el non grato puede trabajar afuera del país. Aclárenlo, por favor. Pues mire, él puede ir a trabajar a la luna si quiere. Pero como parte de, habiendo Jimmy Morales dicho que ya no lo quiere. No, por supuesto que no. Okay. No hay ninguna sola norma. O sea que no hay que pueda avalar obedecer y eso. puede darse entonces inmediatamente. Mire, Guterres no solo no manda en Guatemala, sino que el artículo 3 de la Carta de las Naciones Unidas le obliga a no meterse aquí. Más claro no canta un gallo, no tiene absolutamente nada que hacer aquí Guterres, prolongando un nombramiento de una entidad que dice que no pertenece a la ONU además. Entonces es como que yo estuviera ahorita nombrando al gerente de la cervecería para que llegue hasta final de año con su chance. No tengo ninguna competencia para hacerlo, no tengo ningún derecho de hacerlo. Entonces, Guterres no tiene facultades para prolongar el nombramiento de este jefe de la CICIG, ninguna. Si la CICIG no es parte de la ONU, ¿qué está haciendo Guterres ahí? ¿Qué está haciendo la ONU ahí? ¿Quiénes son? Control, me siguen hablando porque como habló usted del señor Carrillo, doctor, y habló del señor Aguilar, me están preguntando si podemos googlear quiénes son los abogados de los bancos rusos, porque solo falta que ahora pongan abogados afines al banco rusos a representar a lo que todavía queda en tiempo, y yo creo que por poco tiempo, horas, de una cosa que se llama CICIG. Yo de verdad creo eso, lo siento en mi espíritu. Podemos controlar eso y me lo puedes pasar. Es hora de terminar. ¿Cómo terminaría? Sí. Bueno, gracias. Y efectivamente ya tenemos que empezar a liquidar, ya no trasladar capacidades, sino liquidar ya las capacidades, sería el término correcto y adecuado, podemos decir, las huizachadas que han hecho. Yo comparto que si nos transfieren eso, van a terminar de cooptar en mafias mire, yo siempre he dicho que lo que han trasladado son huizachadas, no capacidades, porque capacidades, Iván Velázquez, yo no sé si al final de cuentas será abogado, porque no actuó nunca como abogado, y cada vez que voy a una audiencia con los de la CICIG, me quedan debiendo, porque la capacidad jurídica de ellos es totalmente nula, y yo quisiera terminar diciendo que recordemos los guatemaltecos que el artículo 141 de la Constitución establece que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega en su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. No dice en la Corte de Constitucionalidad y mucho menos dice en la CICIG. Entonces, ojo, guatemaltecos. Y por favor, lea el último párrafo de ese artículo. Claro, y dice, la subordinación entre los mismos es prohibida. Es decir, Corte Suprema de Justicia, y va en concordancia con lo que dice el doctor, deje de venir a rogarse competencias que no tiene. Traslade esos antejuicios a con lo que corresponde, porque ustedes van a ser responsables por el delito de prevaricato. Lean lo que dice el artículo 165, literal H de la Constitución, y este es bien importante y complementa lo que dice el doctor. Dice, atribuciones del Congreso de la República, literal H, declarar si al lugar o no a formación de causa en contra del presidente, vicepresidente, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad. Pongámoslo, por favor, control, el H. Ahí está, ¿ve? Declarar
si al lugar o no a formación de causa contra el presidente y vicepresidente de la República, presidente, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, procurador de los derechos humanos y fiscal general. El Congreso, no la Corte Suprema de Justicia, están cometiendo un delito de prevaricato flagrante. Y ahora que se deje bien claro con la ley que se está redactando en el Congreso de la República, que se apruebe, van a ir detrás de ustedes, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por favor, a los guatemaltecos, tomar conciencia que el presidente de la República, que es la persona que representa la unidad nacional, ha tomado decisiones de soberanía, ha tomado decisiones por mantener la institucionalidad del país y el orden jurídico de Guatemala. Ya no podemos aguantar y seguir tolerando que extranjeros vengan a ceñir los destinos del país. Este 15 de septiembre lo vamos a pasar y vamos a festejar esta independencia patria sin una intervención extranjera como la que tenía este extranjero colombiano en el país. Y toca ahora también expulsar a todos esos que conforman la CICIG, empezando por Ayrton Serrano, un corrupto, un mafioso, por Luis Fernando Orozco, que dijo que la Constitución estaba por abajo del mandato de la CICIG, y cada uno de estos mafiosos, y perseguir a los que se van a quedar aquí en Guatemala, a esos fiscales de la FESI, empezando por Juan Francisco Sandoval. El tuit destila terror y miedo de parte de él. Vamos a perseguirlos, igual que a Romeo Santos de la Fiscalía de Asuntos Internos, porque han utilizado su cargo para violentar la Constitución y para violentar la ley. Que Dios bendiga a Guatemala y que Dios bendiga al pueblo de Israel. Muchísimas gracias, doctor. Mire, los sediciosos son un grupúsculo de gente. Quedó plenamente demostrado el fin de semana pasada cuando la Asociación de Estudiantes Universitarios al mando de Lenina García convocó a pedir la renuncia del presidente y llegaron un puñado de sediciosos que nadie les hizo caso, nadie los oyó. Contrastó con la manifestación del domingo en que no alcanzaron los espacios de la plaza, no alcanzaron las calles para darle espacio a todas las personas que se manifestaron en favor de las leyes, en favor de la Constitución, en favor de la protección a la vida, en contra de toda la ideología que promocionan esos que un día antes en la Plaza Central no llegaron ni a 75 personas. Yo quiero hacer esta reflexión. La Corte de Constitucionalidad no es superior a la Constitución. La Corte de Constitucionalidad ha cometido el delito de prevaricato, de abuso de autoridad, de usurpación de atribuciones. Y si quiere seguir en esa misma línea, que es intolerable, la propia Constitución da la salida. Y la tiene en el artículo 156, que ruego que pongamos en pantalla. Se llama no obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, atención ministro de la Defensa, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Señor presidente, señores ministros, si la Corte de Constitucionalidad emite una orden ilegal pretendiendo privar al presidente de la República del ejercicio de sus funciones constitucionales, tienen que declarar ilegal esa orden, negársela a obedecerla, iniciar acciones penales contra los magistrados para deducirles la responsabilidad por los delitos que tipificarían con su conducta. Muy bien, yo debo de terminar diciéndoles que lo único que trajo la CICIG en estos años fue mentira, odio, terror, sangre, sufrimiento, no trajo nada bueno. El recuento de los daños es muy grande.
mucha muerte, mucho sufrimiento, se mancharon muchos nombres, muchos niños sufriendo bullying, muchas esposas sin su pareja, muchas muertes injustificadas, inclusive de familiares. Yo conozco muchísimos casos medio armados por aquí y por allá, así que yo insto al Congreso de la República a que derogue las leyes, a que inicie el proceso legal para derogar las leyes que fueron obligados a hacer. Aparte de todo lo que yo dije y todo el circo que usted ha estado viendo y sufriendo en carne propia, muchos amigos televidentes y la población en general, yo les sé decir que el relajo que se tiene ahorita con el proceso electoral es parte porque Taracena no fue lo suficientemente valiente y dijo que le daban órdenes en inglés y él amedrentó a todo el mundo en el Congreso que si no le inventaban casos. Hay muchos casos inventados y hay mucha gente obligada a decir cosas con tal de salvar su pellejo, derivada de la presión que les ponen, y yo no me imagino mucho miedo. Entonces, bueno, si usted me dice que yo tengo que decir tal cosa, porque hay gente que tiene una capacidad de memoria que yo la admiro, porque eso que yo tengo un IQ alto, dicen quien me lo midieron. Fui la primer bachiller, creo que soy inteligente, pero aún así, a mis 49 años, es imposible recordar hechos a lo largo de tanto tiempo, con puntos y señales. Entonces debemos de entender que muchas de estas declaraciones pueden ser redactadas, pueden ser arregladas y pueden ser armadas, así que de cualquier persona. Y eso se llama testigo protegido, colaborador eficaz. A las personas que han servido de esto yo no las puedo juzgar porque no me puedo imaginar la presión horrible que han de sufrir. No perdono dos únicos sapos, a Eco, que era de la Universidad Marroquí, catedrático, y al otro, ¿cómo se llama? Monzón. Y a Juan Carlos Monzón. O sea, es imposible poderlos perdonar. O sea, yo no soy Dios para perdonarlos, pero poderlos disculpar. La otra semana yo voy a llevar a cabo, el día miércoles o viernes, una entrevista que nos vamos a quedar con la boca abierta de lo que fue capaz de hacer Juan Carlos Monzón con tal de salvar su pellejo y muchas personas de la izquierda con las que él convive solapando este tipo de hechos. O sea, es inverosímil y es de verdad preocupante. Entonces, yo solo debo de terminar reflexionando el versículo de Proverbios 6:16, porque como miren, si a mí me dicen que deje meter a Dios en todo, cambie de canal, Señor, porque yo un solo Dios tengo y a un eterno le tengo que dar cuentas, un solo Dios, uno. Entonces, si no le gusta que yo meta a Dios en todo, cambie, va a ese otro canal. Pero como es mi canal, voy a terminar de la siguiente manera. Proverbios 6:16, porque debemos de irnos a la Torá, a la Biblia, y decir, hay libros que el Eterno nos los dejó para lineamiento de vida. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Y aquí parte de la transferencia de conocimiento de estos malparidos de la CICIG, y lo vuelvo a repetir, de los malparidos de la CICIG, es enseñar a mentir. Los ojos altivos, ellos han sido muy altivos y hay muchas pruebas de eso, y la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, y aquí se ha muerto gente inocente y esa sangre que está en la tierra clama justicia. El corazón que maquina pensamientos inicuos, perdónenme, ellos se han mantenido maquinando cosas inicuas y han contaminado a guatemaltecos y extranjeros que radican aquí a este tipo de acto y por eso han sido pagados. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Perdónenme, fiscales,
jueces, testigos falsos, gente de la CICIG, mucha gente involucrada con los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentira, yo no lo estoy inventando, pero si alguno cometió esto, yo sé que en este momento podría estarme viendo y ha de estar arrepentido. Yo sé que van a alcanzar misericordia delante del Eterno, porque ha sido un modelo de vida al cual no es humano, ni es legal, ni está en el Estado de Derecho, de las leyes que componen a Guatemala, el que hemos estado viviendo durante 11 años. Aquí era sálvese quien pueda, porque la cárcel es un terror, es otro mundo, es un inframundo. Entonces yo conozco de mucha gente, inclusive hoy me hacían la cita, mira, la fulana de tal te quiere. ¿De qué caso? Les dije yo, dame aire, le dije, tengo muchos frentes abiertos, dame aire, porque lo que quiere venir a decir esa señora, no sé qué pueda causar. Y el que siembra discordia entre hermanos, y entre nosotros, los habitantes de esta tierra, han sembrado discordia, y lo más triste es que hemos dejado que nos dividan. Entonces, ¿yo qué propongo? Es hora que valientes, que han sido muchos deshormonados y sin carácter, los congresistas, pocos los que siguieron manteniendo su posición, tienen que derogar las leyes que nos han enfrentado y los que han hecho que hayan falsos testigos y los que han hecho este relajo. Todo nació con leyes en el Congreso. Tienen. Y entre hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar la República, recuperar el tiempo perdido. Nos va a llevar, si comenzamos hoy, 20 o 25 años, porque la economía la destrozaron. Aquella cosa que Guatemala era el país más grande económicamente y demás, en América Central, es mentira. Cuando salgan los verdaderos datos económicos y variables económicas, los verdaderos indicadores económicos, nos vamos a dar cuenta que ha habido gente tonta, útil, mal utilizando las cifras microeconómicas y macroeconómicas, los indicadores. Y eso tiene que terminar. Reconocer nuestros errores como patria, como tierra y como república, como habitantes, y renovar la república, las instituciones, jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de fiscales, todo mundo del organismo judicial, del organismo legislativo, del propio ejecutivo, dentro de la población. Tenemos que salir adelante de esta, pero no va a ser si siguen sembrando discordia entre hermanos. Hay que cortar al mal, señor presidente. Usted sabe que yo lo respeto, usted sabe que he defendido la institucionalidad a un costo muy alto, pero aquí estoy parada y me quedé sola y vinieron nuevos actores. Y a ustedes les doy las gracias porque ustedes son de los nuevos actores que vinieron al canal cuando me quedé sola. Pero hay que cortar el problema de tajo, señor presidente, con valentía, con el carácter que el Eterno le dio, así como proclamó que Guatemala honra al Eterno y bendice a Israel. Con esa misma valentía, señor presidente, no se le puede dar más tiempo a lo que a todas luces es un mal experimento mandado del inframundo. Un mal experimento que rompió la República, rompió a los hermanos, rompió las leyes y que no puede seguir gobernando este país. A usted es el llamado, a usted lo bendigo y por usted sigo clamando delante de los ojos del Eterno. A ustedes gracias por haber venido, a los cableoperadores gracias, porque aunque unos con presión que me quitan, que me ponen, pero que finalmente me ponen, porque el que manda es el pueblo y el soberano, los bendigo por estar ahí firmes, cumpliendo con la labor de informar objetivamente. Sigan en sintonía. Shalom para esta tierra y nos vemos primero Dios el día de mañana.